Sí, muy buenas tardes. Estos fallos son por el calor, porque hace mucho calor. Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Un Café con Historia, un podcast que no os dejará indiferentes. Mi nombre es Javier Ramos y hay una cosa que tengo, bueno, tres cosas tengo claras esta tarde. Sí. Una es que hace mucho calor. La segunda es que me voy a poner moreno. Y la tercera es que si alguien me dice hace 2 o 3 meses vais a acabar inaugurando la segunda edición de la Burger Cup, lo primero que se me ocurriría es decirle, tú estás loco. Pero mira lo que son las cosas, que estamos aquí y, oye, dicen que es de ser bien nacido, es ser agradecido, ¿no? Pues es un momento de agradecer y, claro, tenemos que agradecer. En primer lugar, a la organización de la Burger Cup y en especial a mi buen amigo Ismael Gómez, que lo tengo aquí cerquita. Y tengo que agradecer por darnos la oportunidad de venir a este evento para hablar de un poquito de historia. Darnos la oportunidad, sacarnos del zulo, donde solemos vivir. Y, oye, y sobre todo también dar las gracias a la gente que tengo aquí delante, que muchos llevan desde las 7 de la tarde pasando un calor de la leche. Fernando Olmo, buenas tardes. ¿Qué opinas? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que el calor parece que nos va dando un poquito de tregua. Y por supuesto, muchas gracias a los asistentes a este evento. Muchas gracias a Ismael por darnos esta oportunidad de participar en la Burger Cup. Y nada, ¿a qué hemos venido aquí? Pues hemos venido a hablar de historia. De historia de la chula. A ver, adelanta un poco. Me voy a esperar. Vamos a dejar un poquito que cueza el asunto, ¿vale? Vale. Vamos a dejar un poquito que cueza el asunto porque sí me estoy dando cuenta de que esta es la cuarta vez que salimos de la cueva. Sí. Y yo empiezo a ver caras familiares. Pero también es cierto que veo a caras nuevas. Sí. Y seguramente se estarán preguntando, ¿y estos de Un Café con Historia, estos quiénes son y qué diablos hacen? Pues nada, vamos a dar una pequeña pista, que es presentarnos. Nosotros somos un podcast que principalmente emitimos en YouTube, en iVoox y en Spotify, y que hablamos de un poquito de historia en general. Aunque estemos aquí Javi y yo, nosotros somos un equipo más amplio y cada uno tiene su pequeña sección. Y lo mejor que podéis hacer es escucharnos y disfrutarnos. Y luego, a su vez, si nos queréis encontrar, como está aquí en la pantalla, nos podéis encontrar tanto en redes sociales como Facebook o en Instagram, Café con Historia. Así que ya sabéis. Y si no, que somos gente muy amena, nos lo preguntáis y en un papel os lo apuntamos con boli como toda la vida. Vamos entonces, que yo me aclare. A primeros de mes publicamos nuestro podcast exclusivo con nuestros contenidos. Sí. Y de vez en cuando algún generoso como Ismael nos saca del zulo y nos deja hacer un directo con público para que disfrutemos de ellos y ellos disfruten de nosotros, ¿verdad? Efectivamente, esto se puede decir que son las actividades extraescolares del cole. Muy bien, fenomenal. A ver, Fernando, yo sé que tú eres medio segoviano albaceteño. Tú Sí. de aquí no eres. No, pero algún día me harán una rotonda fea, en mi honor. Bueno, pues yo te informo de que este fin de semana es completito, porque no solo tenemos la segunda edición de la Burger Cup, sino que además tenemos una fiesta que celebramos mucho en Alcázar, que es la de los moros y cristianos, Sí. con su mercadillo medieval, que por cierto lo tenéis allí, en el Parque Cervantes. Os podéis pasar y comprar las cositas que venden por allí. Vamos, que estamos en el meollo, en el epicentro de lo que va a ser un fin de semana de bastante ajetreo aquí en el pueblo. Eso es, pues tengo que reconocer que cuando recibí la llamada de Ismael, lo primero que se me vino a la cabeza para preparar este directo, dije, bueno, pues si estamos en el fin de semana de los moros, Sí. pues vamos a hablar de los moros y cristianos de Alcázar y de la Reconquista. Sí. Lo que pasa es que creo que el tema que traemos hoy es un poquito más chulo. La verdad es que va muy acorde al lema que tiene la propia Burger Cup. ¿El lema? ¿Qué lema tiene? El lema, ¿qué tienen en común Miguel de Cervantes y la Burger Cup? Leches, pues me pillas un poquito espeso. Pues de eso va a tratar nuestro episodio de hoy. ¿Alguna duda más? Que vamos a aclarar en no mucho tardar. Vale, venga, ¿qué te parece si me adelantas un poco qué vamos a hacer aquí esta tarde? Y tarde-noche, espero. Y vamos introduciendo un poquito a la gente en esto. Vale. Como hemos dicho, vamos a hablar un poquito de qué tienen en común la Burger Cup y Cervantes, que como podréis saber, pues
A lo mejor es el lugar de nacimiento. ¿O no? Eso no, eso lo veremos. Muy bien, eso lo veremos. Por cierto, te voy a hacer una pregunta hablando de Cervantes y el Quijote. Ya empezamos. ¿Tú cómo lo llevas? ¿De qué? Ambos. Cervantes, el Quijote. Pues a ver, la última vez que leí el Quijote fue obligado con 14 años, no me enteré de nada. Y sí es cierto que cuando publicaba con Argos Historia, sí me empecé a meterme un poquito más, sobre todo con los autores locales. Anda, pues no está mal. ¿Alguna referencia o algo? Pues sí, hombre, Ángel y Móstoles, tenemos a Ángel Serrano, tenemos a Salvador, al mismo doctor Rafael Mazuecos. Sí. Y el último del que estoy bebiendo un montón es un tipo que se llama Luis Miguel Román Alhambra. La verdad es que ese nombre me suena de algo. Puede... Luego comentamos más sobre él. Bueno, no voy a entrar mucho más, pero sí, es lo último que estoy leyendo. Muy Vale. bien. ¿Quieres que te cuente mi experiencia primigenia con el Quijote? Venga, dale. Pues nada, fue lo típico, como tú, con 14 años, en el instituto. Me mandaron a hacer un trabajo sobre la lectura del Quijote y me pareció un rollo brutal. ¿Qué es lo que hice? Me vi los vídeos que tenían mis padres grabados de la famosa serie de Fernando Rey y Alfredo Landa y el libro se lo leyó su padre. ¿Qué saqué de nota? Un 6. No te creas que tal. ¿Dónde está el libro? Pero bueno, en estos años de atrás sí que me ha surgido otra vez el interés por la figura de Cervantes, el Quijote. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta? Que cuanto más veo, leo, estudio, menos sé. Me parece una figura totalmente enigmática. Creo que hoy te vas a sorprender. Yo, de hecho, hoy realmente sí que vengo a aprender y a salir de dudas. Te voy a contar una anécdota. Cuando tenía yo 13 años... Sí. En mi colegio, no sé si habrá alguien aquí del Picasso. Y estamos hablando de los chavales del 79, de los jovencitos, de los jóvenes. Cuando tenía yo unos 12, 13 años, el colegio me mandó a entrevistar a Ángel y Móstoles. Anda. Pues es una de las espinas que tengo clavadas ahora mismo, porque tú imagínate qué tipo de preguntas le podría hacer yo a Ángel y Móstoles a estas alturas. Yo te digo una cosa, tú no serías consciente, pero mira cómo has terminado años después. Sí, bueno, es así. Curioso, ¿eh? Ángel y Móstoles ya no está entre nosotros. Ya. Pero ya la vena entrevistadora, de comunicativa y tal, mira dónde estamos ahora mismo. Sí, pero me temo que no hay forma de remediarlo. Bueno, Fernando, la entradita se nos va un poquito de manos. Sí, para variar, como siempre. Yo creo que vamos a empezar, vamos a tener una entrevista muy interesante. Efectivamente. Y luego vamos a tener una charla entre amigos y lo vamos a enfocar desde dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista quijotesco sí. como cervantista. Sí. Porque aquí vamos a saco. Estamos en Alcázar de San Juan y aquí hay personas que apuestan de que, uno, Cervantes nació aquí, sí. Y dos, el lugar de cuyo nombre no quiere acordarse Cervantes era Alcázar. Sí, la verdad es que es una hipótesis que la verdad es que vamos a ver si es válida, no es válida, pero me parece muy, muy interesante. Venga, pues vamos a ello. Amigos, ya sabéis, poneros cómodos, relajaros y, ¿por qué no?, disfrutar de una de esas burgers que tenemos por aquí tan ricas. Y de una cerveza, una Coca-Cola también, porque hace mucho calor. Sí, por favor. Pero eso sí, una burger con historia. Comenzamos. Y vamos a comenzar invitando a uno de nuestros colaboradores del podcast. Sí. Un tío que ya con el nombre se le conoce en todo Alcázar. Totalmente. Y que no puede ser otro sino Ángel Javier Cárdenas. Por favor, un aplauso. Venga. Llegamos. Ya está subiendo. Muy buenas tardes, caballero. Ponte aquí a mi vera. Te veo con muchos libros hoy. Sí, la verdad que vengo cargado de información. Eso, bueno, no lo dudaba de ti, ¿eh? Ángel Javier Cárdenas, no me voy a cansar nunca de decirlo. Historiador, arqueólogo, miembro del equipo de Un Café con Historia, que lleva un bloque súper chulo que es Hablando de Arqueología. Así es. Y que tú aquí vienes con tu rol de entrevistador. En este rol que me he metido hace poco de entrevistar gente interesante y que tiene cosas muy interesantes que decir. Y que, oye, que a la vez que vienes te superas. Bueno, no sé. Se supera el entrevistado, creo yo. ¿Sí? Sí. Mira, primero tuvimos a Salvador Samper, Sí. luego tenemos a Ángel Fontecha, que no está muy lejos de aquí,
Y hoy un invitado súper, súper especial. Una persona muy interesante que controla una información, bueno, es un pozo inagotable de información al respecto del tema que nos trata hoy y que, bueno, que tiene una conversación interesantísima y que vamos a disfrutar de su presencia aquí hoy. Me consta que en la hora que hemos estado esperando ha hecho cátedra de abajo. Sí, sí, sí. Y vamos, yo por todo el rollo este de tener que estar por aquí, no he podido estar muy atento de la charla, pero oye, me hubiera gustado. Hemos pasado un rato muy bueno aquí haciendo previa al podcast. Yo estaba haciendo cosillas entre medias y la verdad es que me estaba interesando bastante. Y digo, anda, esto me ha gustado mucho. Sí, la verdad es que... Lo poco que he ido cazando al vuelo, como las moscas, me ha gustado mucho. Pues no esperemos más. No esperamos más. ¿Quién le da la bienvenida? Luis Pues- Miguel, sube. ¿Os Luis acordáis Miguel que- Román Alhambra, por favor, un aplauso. Un aplauso. Le voy a dejar pasar. Sí, ponte aquí. Ponte aquí. Siéntate aquí. Bueno, y ya sabéis cómo funciona esto. La entrevista es tuya, yo os dejo en intimidad. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, es un placer estar con vosotros. Hombre, el placer es nuestro que tú estés aquí con nosotros. Y ya sabéis cómo funciona, nosotros nos vamos. Y aquí nos quedamos. Dejarnos un huequecito que ahora vamos a subir otra vez. Y ala, a disfrutar. En un rato nos vemos. Venga. Hasta ahora. Bueno, pues muy buenas tardes, que no he saludado hace un momento. Muchas gracias por su presencia aquí hoy. La verdad es que da gusto hablar en una situación como esta, que no es habitual. Y hoy tenemos con nosotros a alguien que, bueno, ya lo hemos presentado parcialmente antes, pero que es una persona que ha hecho de La Mancha su mapa y del Quijote su brújula. Es un escritor, divulgador, locutor de radio y alma fundadora de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan. En palabras del Quijote podríamos decir que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Sabe mucho. Y Sí, es sí. una persona que encarna esta frase, ¿no? Nos acompaña Luis Miguel Román Alhambra, cervantista de vocación y de campo, de los que leen con los pies y además con la cabeza. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias, Ángel. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Más allá del Quijote, preséntate tú mismo, ¿no? ¿Quién es Luis Miguel Román? Cuéntanos un poco tu vida, tus inquietudes, tus aficiones. ¿Qué papel ha jugado la cultura en tu recorrido vital? Bueno, pues como muchos me conocen ya, soy técnico superior de delineación industrial. Estudié también geografía en la UNED y bueno, profesionalmente me he dedicado a la operación y mantenimiento tanto en el sector ferroviario como en el fotovoltaico. He trabajado en España, he trabajado en Marruecos, Turquía y Chile. Y esa es mi relación profesional, mi hobby, como todo en currículum hay que ponerlo, mi hobby actual desde hace muchos años es la lectura y el estudio del Quijote y transversalmente también del autor del Quijote, pero especialmente del Quijote. Bueno, te iba a preguntar que si haya habido alguna figura cultural o personal que haya sido clave en tu formación, pero ya veo que tal vez Cervantes haya sido nuestra... Claro, para dedicarme en estos últimos años a la figura, al Quijote, pues realmente ha sido leer el Quijote, pero leer el Quijote, habéis comenzado todos de cuándo habéis leído por primera vez el Quijote, que si 14 años, que si 15 años, que si... Bueno, yo mi relación con el Quijote, con Miguel de Cervantes, es más tardía. Empieza sobre los 17, 18 años. Leo el Quijote casi por obligación, como mucho manchego ha tenido que hacer. Bueno, me propuse leer el Quijote. Y así no se lee el Quijote, por obligación. Claro. Cuando yo entro en relación con el Quijote es en el 2004, cuando la Asociación de Amas de Casa de Alcázar de San Juan quiere hacer un taller de lectura con mujeres que son amas de casa. Y los miércoles, después de comer, después de recoger la casa, se ponían guapas y se iban
a una pequeña bodega que poseo, y en esa bodega pretendían, su pretensión es leer el Quijote. ¿Y cómo leían el Quijote? Lo leían de una en una, iban 12 a 14 mujeres y leían de una en una parte del Quijote. Yo les ponía un café y les escuchaba. Lo que más me sorprendía era de que se paraban constantemente, preguntándose una a otras qué quería decir Cervantes, qué quería decir esa palabra, que no entendía una palabra, esa sentencia, ese refrán que unas habían escuchado y otras no. Y así se tiraban 2 horas, 3 horas, todos los miércoles. Pero a mí lo que me parecía increíble era de que lo que ellas leían e interpretaban no era el Quijote que yo había leído hace ya tantos años. Y bueno, estaba esperando que todos los miércoles viniesen estas amas de casa, estas mujeres, a leer y a interpretar el Quijote. Y me lo pasaba francamente bien. Bueno, tanto que llega un momento en el que digo, pues el Quijote que están leyendo estas mujeres no es el Quijote que yo he leído, porque estas mujeres se lo están pasando muy bien. Y me hice la propuesta de leer el Quijote como ellas. Es cierto que esta empresa me duró 4 años. Empecé a finales del 2004 y terminé de leer el Quijote en 2008, pero como ellas, interpretando el Quijote, riéndome, llorando, realmente pues también como lo pudo hacer Cervantes, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, me topé directamente con el autor y me topé realmente con la obra. Y es lo que, bueno, así es como yo, a las personas que me preguntan cómo se lee el Quijote, digo, leerlo como estas mujeres. Sabéis todos de que hay miles y miles de libros, miles y miles de artículos de filólogos, historiadores, filósofos, en los que te dicen cómo entender el Quijote, cómo leer el Quijote. Libros sesudos, pero nadie interpreta el Quijote, nadie ha interpretado el Quijote como estas mujeres. Como estas mujeres que tú recogiste, con la que tú compartías esas tardes. Eso es. En aquella bodega, ¿no? Sí, sí, Y que así es. te llevó a esta lectura lenta, digamos, del Quijote, esta lectura en profundidad que te llevó años y que, según tengo entendido, te llevó a crear una base de datos temática sobre todo lo que fuiste encontrando en esta obra, ¿no? De geografía, gastronomía. Porque hay quien dice, y con mucho acierto, que todo está en el Quijote. Y creo que tú has encontrado parte de esto, ¿no? Todo, porque además el Quijote, daros cuenta de que al final Cervantes escoge a 2 personajes en los que nos podemos sentir todos más que identificados, porque yo creo que todas las personas, no de La Mancha, sino del mundo, en un momento de su día se levantan Quijotes y se acuestan Sanchos, y al revés. Hay veces que nos levantamos Sanchos y nos acostamos Quijotes. Yo lo que hacía era como lo hacían ellas. Iba subrayando en un Quijote, iba subrayando todo lo que me llamaba la atención, y al final del capítulo iba anotando eso que tenía subrayado, lo iba metiendo en el ordenador en unas carpetas a las que fui poniendo nombre, pues gastronomía, ya que estamos aquí, claro que hablan de gastronomía en el Quijote, relación hombre-mujer, flora, fauna, lugares, territorio. O sea, fui anotando todo lo que me decía cada uno de los capítulos. Y claro, tengo una gran base de datos porque lo que ocurre es que cada vez que vuelvo a releer el Quijote siempre me vuelvo a encontrar algo que no tenía subrayado. Claro. Digo, pero bueno, es que esto ¿por qué no lo subrayé? Esa obra es infinita, es inagotable. Es increíble, es increíble. Sí, sí. Y creo que de esta gran recopilación de datos del Quijote pudiste sacar muchas conclusiones geográficas y territoriales que fueron como el origen o el principio de tu dedicación y ya casi en exclusiva. Sí. Claro, fue cuando termino de leer el Quijote, reordeno estas carpetas y especialmente la carpeta de geografía, de lugares, y bueno, estando aquí en Alcázar de San Juan, reordenando todas las anotaciones que hace Cervantes en cualquier capítulo de la obra. Cervantes no relaciona la geografía todo de seguido, sino que te deja detalles, incluso en capítulos muy separados,
pues fui reordenando todas las anotaciones que hace Cervantes y me da la sensación, porque tengo el privilegio de vivir en Alcázar de San Juan, me da la sensación de que estoy en el corazón de La Mancha, como también se tiene el título esta ciudad. Y es reordenando estas anotaciones cuando llego a la conclusión de que Cervantes utiliza una ficción, unos personajes de ficción, pero los enmarca en una geografía real, una geografía en la que estamos. Porque yo he leído también que el escenario del Quijote hay que leerlo como un mero escenario, un escenario de ficción, que tiene similitudes con La Mancha, pero tú has encontrado todo lo contrario. Y creo que coincido contigo, que lo que aparece en el Quijote es una Mancha real, es una Mancha que podemos palpar en nuestros caminos y en nuestras gentes incluso. Sí. No es algo ficticio. No. Para la geografía que he localizado y está documentada, es una geografía real. Es una geografía y unos parajes reales, tanto aquí en La Mancha como también en Sierra Morena. Es una geografía que la podemos andar y que son parajes por las que podemos pasar, pero son tristes. Quiero decir, el Quijote es camino. Claro. Y al ser camino, no encontramos castillos, no encontramos sitios que te llamen la atención. Son caminos. Es la tristeza del camino, pero es por donde lleva Cervantes a caballo a Don Quijote y a Sancho Panza. En esta realidad de La Mancha, que es tal cual la describe. Tal cual, exactamente. Todo esto, todas estas intuiciones, todas estas certezas que tú ibas encontrando, te llevaron a escribir, ¿no? A una producción escrita en el que tú plasmas todo esto. Y de hecho has publicado varias teselas publicadas por el Patronato Municipal de Cultura de San Juan. Cuéntanos un poco de qué traen estos trabajos. Háblanos de la venta de Sierra Morena, del lugar de Don Quijote. Pues mira, ¿qué puede encontrar el lector curioso en estas obras? La primera publicación es Mi vecino Alonso. Es una publicación en la que justifico que con todos los datos que viene en el Quijote, Alcázar de San Juan es el lugar que Cervantes le esconde el nombre. Esto se publica en el 2010 y ahí me surge también, para continuar con mi investigación, me surge si es posible localizar la venta donde transcurren muchas de las aventuras y de los capítulos de la primera parte. Y es una venta que todos conocéis, en la que muchos viajeros han venido a localizarla e intentar estar en ella, y todos se iban a una venta que hay en Despeñaperros, en Venta de Cárdenas. En Venta de Cárdenas. Sin embargo, en Venta de Cárdenas, leyendo el Quijote, te das cuenta que a la venta de Don Quijote llega pues un oidor que iba a Sevilla con su hija, bueno, un cuentecillo muy simpático, pero es que este oidor iba en un coche de caballos. El único camino que unía Castilla con Andalucía, con Sevilla, era el antiguo camino de Toledo a Sevilla. Y ese camino cruzaba por Sierra Morena, pero no por Despeñaperros. No por donde actualmente bajamos a Andalucía. No. Además, el camino actual que estoy hablando, que es el antiguo camino, está en mal uso, no está muy bien cuidado, pero sí que está, y localicé que según distancias que nos hablaba Cervantes, que tarda especialmente en el regreso, pues localizó una venta que es la famosa Venta de la Inés, que sigue existiendo. Que sigue existiendo actualmente. Sigue existiendo, y bueno, lo curioso es que cuando llego allí a la Venta de la Inés, el ventero, Felipe Ferreira, pues es un personaje encantador. Cuando le digo que creo que es la Venta de la Inés, la venta donde Don Quijote pasa sus muchas aventuras, me dice: eso ya lo sabía yo. Eso ya me lo contó mi abuelo. Eso ya lo tenían claro allí. Claro, él lo tenía muy claro, y de claro que esta es la venta, esta es la venta. Y posteriormente, después de editar esa tesela en el que localizo la venta, pues me surge una duda, que es si las aventuras de Sierra Morena, con este territorio enigmático de Sierra Morena, si soy capaz de localizar las aventuras pues del hombre muerto, de la mula muerta, de la batalla con los rebaños, pues si soy capaz,
Si eso existe, si esos arroyos existen, si esas cuestas existen, si esos caminos existen y si el Batán, donde pasa tanto miedo Don Quijote y Sancho, existe, es que la geografía del Quijote es real. Es real. Y de ahí viene el primer libro, Llano Tesela, que son las aventuras de Don Quijote en Sierra Morena, donde queda localizada todos estos puntos. Tengo que remarcar de que el camino real pasa por medio de la finca de la Garganta, que mucha gente sabéis de que es del duque de Westminster, no es español, y bueno, pues es una finca, la mayor finca de España, privada, y bueno, el camino pasa por mitad de la finca y tuve la gran suerte de que me invitaron y que me ayudaron a localizar estos puntos porque pasa por la finca privada. Lo pasé genial. Imagino que deben ser aventuras interesantes y sobre todo el ir encontrando el paralelo real en el territorio de estas ubicaciones que Cervantes nos narra en su obra, ¿no? Pues debe ser un hallazgo. Se te ponen los pelos de punta. Pero cuando tú ves que el texto y el territorio coinciden, se te ponen los pelos de punta. Pero cuando ves un arroyo, y que es un arroyo que está junto al camino de Toledo a Murcia, Toledo a Sevilla, y es la entrada a Sierra Morena donde puede estar el sitio donde Don Quijote hace su penitencia, y ves que hay un arroyo junto al camino, el único punto, y que está a 2 leguas y media de la venta. Jolines, es que daros cuenta que ahora vamos por Despeñaperros o vamos en un coche a 120 o a 100. Claro. Pero Cervantes iba en una mula. Exactamente. Y en una mula iba viendo el terreno. Y de verlo tantas veces, pues él se acordaba perfectamente de ese territorio, claro, y puso a sus personajes de ficción en ese escenario real. En ese escenario que no se lo tuvo que inventar. Si lo que hace Cervantes es, ya que existe un escenario, pues lo uso. Sí que uso una ficción, claro, pero el escenario, bueno, esto se ha estado haciendo hasta todos los autores actuales trabajan como Cervantes. Conocen un escenario, se inventan una ficción, un cuento, y lo plasman en un escenario reconocible por los lectores. Exactamente. Por los lectores Cervantes del siglo de su momento, XVII. Claro. Por eso algunos me dicen, Luis Miguel, pero es que no da tantos detalles como, hombre, es que está hablando para lectores del XVII. Nosotros somos del XXI. Gente que viaja como él, que conoce esos caminos, que conoce esas paradas, porque actualmente cuando viajamos, viajamos al destino, o sea, claro, y disfrutamos del destino, pero en aquel entonces el camino formaba parte indispensable del viaje porque eran caminos lentos, ¿no? Y bueno, creo que nos has hablado de 3 de tus obras, pero nos quedaría otra más, que sería Tras los pasos de Rocinante, el lugar de Don Quijote, primera salida. Esa es la última. Esa es la última. En medio hay otra tesela en la que me di cuenta también de que ahora hablaremos de la tesela. Pero... En Tras los pasos de Rocinante... que es del año 23. Sí, es la última publicación. Es cuando decido de que quiero hacer una guía de viaje, una guía de caminos, para que cualquier lector o no lector, sino que quiera conocer por dónde Cervantes lleva a Don Quijote y a Sancho, pueda seguirlo sin perderse. Entonces, Tras los pasos de Rocinante, llevo al lector, al caminante, hasta la venta donde es armado caballero. La primera salida. Es la primera venta. Que es la primera venta que localizo, y es la primera vez que se localiza y se escribe y se documenta, que es la venta de Manjabacas, que es la que está en Mota del Cuervo. Es la primera vez que Manjabacas se pone en la geografía quijotesca, y es totalmente... Bueno, no existe la venta de Manjabacas, o sea, existe. Para entendernos, la venta de la primera salida, donde es armado caballero, aquel castillo que confunde con Solcaín, es Manjabacas, que está en Mota del Cuervo. Está en Mota del Cuervo. Y la venta de la Inés, que está ya en Sierra Morena, esa es la segunda salida. La de Maritornes, la de los pellejos de vino, etc. Efectivamente. Esa segunda aventura, segunda salida, es en el libro que estoy trabajando ahora, que será la segunda salida de Don Quijote tras los pasos de Rocinante. Para mí Rocinante es importantísimo, claro, porque no se puede entender el Quijote sin Rocinante. Te quería comentar de que cuando empiezo a hacer mis cálculos sobre ubicar posibles aventuras, pues no coincide nada.
No coincide nada porque en la segunda salida, acuérdate, Ángel, de que dice que hace una batalla con los molinos de Campo de Critana, sin ninguna duda, y que un día y medio después llega a Puerto Lápice. Está nombrado Puerto Lápice. Por lo tanto, un caballo normal en un día y medio no hace el doble de distancia de lo que separa Campo de Criptana de Puerto Lápice. Entonces también, claro, lógicamente me doy cuenta de que Cervantes es muy escrupuloso e incluso en la última batalla de Barcelona hace que Rocinante cabalgue la mitad, habla justo de la mitad que el otro caballo. Claro. Por lo tanto, en cuanto Rocinante me pongo a sacar las distancias, además se ocupa mucho Cervantes de decir de que era un mal caballo, de que estaba enfermo, Rocín flaco, ¿no? un rocín flaco, y además le dice que tiene más cuartos que un real. Lo que hablábamos de estas mujeres. Y más tachas que que el caballo de Gonela. Pero cuando hablaba de más cuartos que un real, una de las señoras de estas amas de casa levanta la mano y recuerdo que dice: pero cuartos de un real, pero ¿cuántos cuartos tiene un real? ¿Y por qué un caballo tiene cuartos? ¿Y qué tiene que ver los cuartos con un caballo? Y dice es que mi marido es veterinario y los cuartos son una enfermedad que tienen los equinos, los burros, las mulas, los caballos, en los que se le hace una raja en el casco y los invalida, prácticamente los deja inservibles del dolor. Eso, por eso hace de que sea un caballo lento. Claro. También daros cuenta cuando leéis El Quijote de que es un libro de aventuras que le ocurren aventuras de frente, pero es el único libro de aventuras que a un caballero, le llegan aventuras por detrás. O sea, hay personajes que llegan a Don Quijote porque cabalgan, porque andan, sus caballos, ¿no? Andan más deprisa que su caballo. Claro. Por eso es por lo que le alcanzan. Es el único libro en el que podemos leer esto. Haciendo que Rocinante ande la mitad, entonces sí que de Campo de Critana en día y medio llegas justo a la distancia que hay de Campo de Critana a Puerto Lápiz. A partir de ahí la geografía cuadra perfectamente. Coincide a la perfección, ¿no? Muy interesante. Yo fíjate que pensaba que los cuartos se refería a los cuartos traseros. No. Y que tenían muchos, es que se notaban los huesos, entonces tenían más cuartos que un real. Eso, mira, los que somos de aquí de Alcázar, y si no vuestros invitados que alguna vez vengáis y los lleváis a hacer una fotografía, el Rocinante que tenemos aquí en Alcázar, pero por un defecto de los años y del peso del propio bronce, se le ha abierto un casco. Tiene abierto un casco con una rajita que en la última rehabilitación pues lo han tratado de llenar, pero hasta hace 2 días se estaba viendo una rajita. Pues yo cuando llevo a alguien allí digo, mira, estos son los cuartos. Es una enfermedad. Eso me lo enseñó una ama de casa que después de recoger sus cacharros y de ponerse guapa, como todas hacen, en lugar de irse, se iban a leer el Quijote. Y dije, bueno, pero es que esto es impresionante. O sea, es que el Quijote no se puede leer de corrido, sino te tienes que ir parando. Parando con calma, intentando entender qué es lo que Cervantes nos decía. Lo que hacían esas señoras, estas mujeres, así es como hay que leer el Quijote, como lo hacían ellas. Y una decía, pero es que ayer por la noche no me podía dormir y abrí el Quijote por cualquier sitio y leí una página y me dio mucho que pensar. Y digo, es que así es como hay que leer el Quijote. Y así es como os aconsejo que en un momento dado cojáis un Quijote, lo abráis por cualquier página y leáis medio capítulo o un par de páginas, pero pensando, porque quizás te sientas identificado con lo que en ese momento te está contando Cervantes. Es que es un libro que da para todo. Es impresionante. Sí. Bueno, salgamos un momento de este universo del Quijote, aunque no salgamos de los viajes, y vamos a centrarnos en esa tesela que hemos comentado y que no te he dejado desarrollar, que es Alcázar de San Juan en las crónicas de viaje. Es
es una tesela que, si no me equivoco, habla sobre los autores de libros de viajes que han visitado Alcázar de San Juan, atraídos precisamente por la figura de Don Quijote, pues como Andersen o Llamazares, ¿no? Tantos otros. Sí, sí. ¿Qué mirada arrojan sobre Alcázar de San Juan estos autores? Pues he llegado a localizar a los autores que han pasado por Alcázar de San Juan y se han referido a la Mancha de Don Quijote. O sea, unos porque realmente venían y les pillaba de paso de Puerto Lápice a Campo de Cristana o Alto Boso y pasaban por Alcázar. Y muchos hacen esa relación de Don Quijote con Alcázar de San Juan. Claro. He tratado de no dejarme a ninguno y hasta ahora creo que no hay ninguno. Pero el título es de Hans Christian Andersen, que todos conocéis, que es un autor de cuentos, ¿verdad? Hasta Julio Llamazares, que llega a Alcázar de San Juan en el 2016. En medio, pues anoto a Mos de Escalante, a Jacazzi y a Daniel Urrabierta Vierge. Interesantísimo este viaje que hace. Porque Vierge imagino que dejará incluso grabados. Claro. Es que uno de los mejores dibujantes del Quijote, que luego también ilustra un Quijote, es Vierge. Vierge es otro español súper desconocido, muy desconocido, y es un grandísimo dibujante, un grandísimo ilustrador. Pues Vierge viene para ilustrar el viaje que hace este americano-francés, Auguste Jacazzi, y es precioso el libro buscando, que vienen detrás, todos vienen buscando el espíritu de Don Quijote. También acordaros que en 1905, cuando se celebró el cuarto centenario, Azorín pasa por Alcázar de San Juan. Pasa por Alcázar de San Juan y hay un detalle, que dice que va a Argamasilla, sí, y de Argamasilla empieza su ruta, contrata un carro. Luego, posteriormente, muchos años después, dice, no fue así. Me bajé en Alcázar, no me bajé en Cinco Casas, que era como se llamaba antes, claro, la estación de Argamasilla. Me bajé en Alcázar de San Juan. Y aquí es donde cogió el carro. Y aquí fue donde cogió el carro, pero no lo documentó así en 1905. Claro. Pasó por aquí y terminó su periplo por La Mancha también en Alcázar de San Juan, en la estación de Alcázar de San Juan, yéndose a Madrid. Muy interesantísimo, ese mismo año está en Alcázar de San Juan Rubén Darío. No es que está de paso, es que está aquí y se queda aquí un tiempo especialmente viendo, quería ver la partida de Alcázar de San Juan del Miguel que bautizan aquí. Otras personas que pasan por aquí, está los chilenos, pues Augusto Dalmar. También tenemos posteriormente a Carlos Sander, tenemos a Walter Starkey, que tiene, bueno, Walter Starkey tiene también relación con la banda de música. ¿Ah, sí? Sí, luego hablaremos. Luego está curioso. Gregorio Prieto, que dibuja a unas mujeres y las dibuja enfrente de la casa que la tradición dice que ahí nació el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan, y nos dice Miguel Prieto de confiemos que con el tiempo otros eruditos más justos y comprensivos subsanarán el error de haber hecho nacer a Cervantes fuera de este pueblo. Bueno, también estuvo por aquí Rupert Cook, que un escocés, y terminó Julio Llamazares. Esta es la tesela. Pues una tesela que no he leído, te confieso, pero que va a ser mi próxima lectura, porque creo que debe ser interesantísimo conocer la visión de todos estos y además con el que fue director de la banda de música, que le acompaña a su casa y le da su impresión del director de música. Juan González Páramos. ¿O es otro? Porque sé que Juan González Páramos escribió también sobre Cervantes. Te lo tendría que mirar, bueno, Ángel, pero es que lo tengo ahí abajo. No te preocupes. Esa tesela. Luego lo hablamos de la banda, porque aquí estamos a hablar para hablar de Cervantes, ¿no? Y de su obra. Y es que en el año 2018 fundaste la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, de la que además fuiste o eres su primer presidente. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues surge, Ángel, tenemos una inquietud
de que aquí hubo en su día, hace muchos años, una especie de asociación y de sociedad cervantina que estaba en el antiguo casino, pero bueno, contacté con algunos de los antiguos y realmente muy cervantismo, no eran un poco un grupete de literarios que se juntaban realmente pues a hacer su literatura, sus justas literarias, etcétera. Entonces, bueno, pues 3 amigos decidimos de que era el momento de hacer una asociación cultural que se llame Sociedad Cervantina del lugar de Don Quijote, que realmente es... no le podíamos poner Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan porque entrábamos en disputa con la antigua sociedad, claro, y no nos dejaron, pero realmente nuestro título, con lo que todo el mundo nos conoce, es como Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan. Fui su primer presidente, actualmente soy vicepresidente porque el presidente actual nuestro es Juan Bautista Mata. Somos actualmente unos 50 socios de Alcázar y de fuera de Alcázar y de América. También tenemos socios que nuestra inquietud o nuestro objetivo en la Sociedad Cervantina es fomentar la lectura de la obra de Cervantes y especialmente del Quijote. Especialmente el Quijote. Esa es nuestro objetivo. Pero no solo el Quijote, sino toda su obra. La obra de Cervantes. Y también, bueno, pues como fomentamos porque se estudie tanto al autor como a la obra, pero no solo del Quijote. Es que ahí las novelas, claro, ejemplares es un grandísimo obra. Su poesía, que está poco valorada. Su poesía, que está muy poco valorada y también... Los sonetos de Cervantes a mí me gustan, aunque no le den quizá el valor que tienen. Pues hemos hecho ahora 11 años, o sea, es una sociedad relativamente muy joven y bueno, organizamos congresos, mesas redondas, tenemos muchísima suerte porque la verdad desde que nos hicimos asociación cultural, nos han apoyado muchísimo, muchísimos cervantistas han venido a pasar con nosotros tiempo, almorzando con nosotros, disfrutando también pues, de Alcázar de San Juan. A todos hacemos lo mismo, les paseamos por Alcázar y que disfruten también de la gastronomía. No solamente el Quijote es literatura, sino también hay gastronomía. Vienen los sábados, ¿sí? Y los sábados siempre hacemos unos duelos y quebrantos. Claro, como dice la obra. Como dice la obra, duelos y que quebrantos, Don Quijote comía los sábados. Muy bien, pues una pregunta más personal y ya casi estamos terminando esta conversación que yo continuaría durante horas porque es que hablar contigo es, vamos, interesantísimo. Después de tantos años leyendo esta obra y enseñando lo que nos dice el Quijote, ¿dirías o podrías asegurar, como se dice tanto, que Don Quijote es el mejor embajador de nuestra tierra, de La Mancha, ¿no? Y también, ¿qué impacto crees que ha tenido en la percepción que se tiene de La Mancha en el resto de España e incluso fuera de nuestro país? Es decir, ¿La Mancha sería tan reconocida o reconocible como lo es sin la obra de Cervantes? No nos llamaríamos Castilla-La Mancha. Estoy de acuerdo contigo. Directamente. Nos llamaríamos Castilla la Nueva o cualquier invento que alguien inventara. Pero Castilla-La Mancha nunca nos hubiéramos llamado. Hubiéramos perdido este topónimo. Si nos llamamos La Mancha, por Don Quijote de la Mancha. Claro. Y a España se le reconoce por la figura de Don Quijote y de Sancho, pero especialmente por la figura de Don Quijote. O sea, hay infinidad de figura repartida por todo el mundo con el nombre de Don Quijote. Y siempre se reconoce a Don Quijote también por un tema, por la bacía. Claro. Tampoco sabríamos hoy lo que es una bacía de barbero si Cervantes no se le hubiera puesto encima de la cabeza a Don Quijote. La Sociedad Cervantina, sabes que hemos impulsado para que se declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO la imagen de Don Quijote y Sancho Panza, Patrimonio de la Humanidad. La verdad es que tenemos multitud ya de adhesiones, estamos preparando este dossier porque si a España se le reconoce en el mundo, en todo el mundo, es por la figura de Don Quijote y el Don Quijote de la Mancha. Claro. Te cuenta de que está traducido a todos los idiomas del mundo. Es, junto con la Biblia, después de la Biblia, es el
documento más traducido. Sí, sí. Sería el tercero, porque el primero es el de los derechos humanos, que está traducido hasta en dialectos, ¿no? Pero bueno, nadie lo sabe, pero bueno, estaría el Quijote sería el tercer documento. El tercer documento más traducido. Siempre nos dicen que es el segundo, pero es el tercero porque se nos olvida la Declaración de los Derechos Humanos. Claro, exactamente. Ese es. Muy bien, y bueno, antes de terminar, quiero darle, ya que estamos aquí en un entorno, digamos, gastronómico, promoción a una cosa que a mí me parece una grandísima idea, que es este vino propio que tenéis, la Sociedad Cervantina, ¿no? Sí, tenemos un vino con el que agasajamos también a nuestros invitados. ¿Y que se llama? Tiene un nombre muy curioso. Tiene un nombre curioso, bueno, se llama Hideputa. Efectivamente. O sea, es el nombre con el que es un buen vino, es un gran vino que nos embotellan de una botella de un vino de marca con denominación de origen y que nosotros le hemos puesto el título de Hideputa. ¿Pero por qué? Pues porque Sancho Panza, cuando bebe vino y le gusta, se lo pone la bota hacia arriba y dice: el hideputa, qué rico está el hideputa, ¿no? Que es una alabanza al vino cuando dice hideputa. O sea, es una como exclamación, como... Sí, pero qué bueno está este vino, ¿no? Él le llama hideputa. Pues nuestro vino se llama hideputa. Pues habrá que probar este hideputa. Y nada, Miguel, un placer. Ha sido, nos pedimos, no tenemos más tiempo para continuar. Claro. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por este trabajo de divulgación de la obra de Cervantes, del estudio de la propia figura de su autor. Y bueno, y por ser un explorador tenaz de esta geografía del Quijote, que como bien vemos gracias a tu obra, no es una geografía ficticia, sino que es un escenario plenamente real. De nuevo, muchas gracias y no te vayas porque ahora creo que tenemos la tertulia y muy bien. Creo que tienes mucho que aportar al respecto. Gracias a vosotros. Y vosotros no os vayáis tampoco porque ahora viene un tema que va a dar que hablar, creo yo. Muchas gracias. Ya. Bueno, vamos a ver. Teníamos pensado poner un vídeo introductorio, no sé por qué ha fallado. Quiero mucho a mis técnicos, siempre lo he dicho, pero siempre hacen algo para liarla. Pero os quiero mucho, lo sabéis, ¿verdad? Venga, vamos a ver. Acabamos de tener una entrevista súper interesante desde el punto de vista quijotesco. Ya he cometido 2 fallos hoy. Hablando de ese lugar de la Mancha que Cervantes no quería acordarse, ¿vale? Y ahora lo que vamos a entrar es en un tema muy polémico. No sé si habrá algún alcalaíno por aquí. Espero que no. Que levante la mano. ¿Hay algún alcalaíno por aquí? No hay ninguno. Bueno, pues entonces... ¡Ah! Un alcalaíno hay por ahí, vale. Bien, venga, pues siéntate... Píllate una hamburguesa, una burger, como Dios manda, siéntate, disfruta y escucha nada más, ¿vale? No te pido más. Y no te enfades. Venga. Dice la oficialidad que allá por el siglo XVIII, un fraile gallego llamado Martín Sarmiento, tras consultar un libro de cautivos de Argel, encontró una referencia de Miguel de Cervantes. Una referencia en la que señalaba que Alcalá era el lugar de nacimiento de Cervantes. Tras esto, se empezó a investigar y empezamos a investigar en todas las partidas de bautismo de las iglesias para buscar a esa confirmación de que Cervantes era alcalaíno. Pues mira, llegó la ansiada partida de bautismo allá por el siglo XIX de manos del que sería fundador de la Real Academia o miembro, don Agustín Moreno Motiano y Luyando. Tras esto y la aparición de diferentes documentos y una biografía que se preparó ad hoc, como digo yo, pues confirmó que el nacimiento de Miguel de Cervantes será en Alcalá de Henares. Yo soy alcazareño. Yo no sé cuándo... a ver, señores, que estáis aquí comiendo las burgers. Joder, cómo disfrutáis. ¿De aquí cuántos alcazareños estáis? Va, levantad la mano. ¿Cuántos alcazareños? Quiero verlo.
¿No? Sí, veo a algunos por allí, veo a otros por aquí. ¿Y cuántos de fuera sois? Madre mía, pues hoy vamos a hacer cátedra porque creo que hay más gente de fuera que de dentro. Así que abrid los oídos que esto viene, que viene gordo. Bueno, pues yo soy alcazareño y me consta que a mí esto no me resulta nada claro. Pero como yo no controlo mucho del tema, prefiero rodearme de gente que entiende y quiero hacer una charla entre amigos con gente que sabe de verdad. Aquí a mi lado, ya lo conocéis, Ángel Javier Cárdenas, historiador, arqueólogo, bienvenido. Aquí sigo. Ahí sigues. Aquí el que tengo al lado es Ángel Fontecha. Un placer estar esta tarde aquí en Alcázar y después de escuchar a Luis Miguel. Esto es impresionante el listón que nos has dejado. Hay que seguir, hay que seguir. Ángel Fontecha, tuve la suerte de conocerlo en nuestro último directo, cuando hablamos de la inmigración alcazareña en el siglo XVI, que te lo curraste un montón, tienes una tesela, y aparte tú vas publicando tus efemérides en tu página web habitualmente. Si quieres comentarnos algo del tema. Sí, bueno, es todos los que nos dedicamos a la investigación, pues un placer poder ir publicando con una temporalidad más o menos según nos va dejando el trabajo y demás. Y efectivamente, pues ahí mi blog, mi rincón en Herencia y demás, donde expongo temas de la historia local y comarcal, Alcázar, Tomelloso, Herencia, por supuesto, lo que es la comarca. Pues yo sé que lo que tengo aquí es un historiador local, investigador, cronista, experto en efemérides y que eres un... Yo ya te considero amigo. Pues ya he ganado hoy y ya es todo un honor. Muchas gracias. Pues te considero amigo, así que fenomenal y te agradezco que estés aquí. Y como no, a Luis Miguel, que ya hemos estado una hora conociéndote, conociendo tus trabajos, autor, investigador. Me gusta mucho cómo leíste El Quijote. Pero es que como leí El Quijote, es que como he dicho antes, es que no os no agarréis un Quijote y lo leáis como una novela normal. Os tenéis que parar, tenéis que identificaros. Si es que, como yo digo, es que estas mujeres, la filosofía del Quijote me la enseñó unas mujeres, no me la enseñó un catedrático, un filólogo ni un filósofo, me lo enseñaron unas mujeres. Eran las que interpretan perfectamente el Quijote y así es como yo digo y invito a que se lea el Quijote, despacio y parándote, porque es increíble las sentencias, refranes y cómo nos identifica la persona humana, cómo nos estamos identificando, igual que hace 4 siglos nos seguimos identificando. Tengo que reconocer que soy súper fan de Luis Miguel Román Alhambra. Bueno. Súper fan y he vivido mucho de lo que has escrito. Así que si os parece, vamos a empezar a desmenuzar un poquito esto. Vamos a ver si es verdad que Cervantes nació en Alcázar o no. Y mi primera pregunta es para Ángel, para ti. Porque, a ver, en pocas palabras, no te líes. Si la oficialidad, como he dicho antes, tiene tan claro que nació en Alcalá, ¿qué diablos estamos haciendo aquí? Es que la oficialidad tenga claro que algo es como dice, no quiere decir que eso sea cierto ni esté zanjado. Es decir, quedan aún muchísimos cabos sueltos que creo que afirmar o aseverar de forma tajante que un tema como este, en el que quedan todavía tantas incógnitas por dilucidar y que tiene tantas contradicciones entre la versión oficial y las versiones, digamos, apócrifas, cerrar el tema no se puede a día de hoy, en mi opinión. Y por eso estamos aquí y por eso es necesaria una mesa o una conversación como esta, ¿no? Porque Alcázar no ha dejado nunca de preguntarse si esta versión oficial es la versión definitiva. Y bueno, pues yo creo que no está todo zanjado.
Yo lo que me pregunto... Yo lo que me pregunto es que, claro, los que nos estáis escuchando por aquí, algunos lo sabréis, es que tenemos una partida de nacimiento, una partida de bautismo, De bautismo. importante, de un tal Miguel de Cervantes Saavedra. Vale. Yo lo que quiero decir es, Fontecha, estaba contigo. Sabemos que en un momento, ahora vamos a entrar mucho más en ello, encontramos la partida de bautismo de un Miguel de Cervantes Saavedra. Yo quiero preguntarte si su hallazgo fue con el que empezó toda la tradición cervantista en Alcázar o esto ya venía de atrás. No, la tradición viene de antes. El conseguir, el encontrar, el descubrir esa partida de bautismo, desde luego dio peso a esa tradición que durante décadas se mantuvo en Alcázar, pero la tradición de que Miguel de Cervantes era de Alcázar viene de antes. En concreto, los que sois de aquí, de la localidad, yo soy de Herencia, cuando yo descubrí esta idea de que Miguel de Cervantes era de Alcázar y visité por primera vez la plaza de Cervantes, que ahora se llama, y donde veo la placa que dice que Cervantes nació allí, pues empecé a pensar de dónde venía esa información, ¿no? Y entonces descubrí que, bueno, que en Alcázar, en ese siglo XVII, finales del XVI-XVII, pues había familias Cervantes, había familia Saavedra. Muy importante lo de la familia Saavedra, porque creo que es una de las mayores distinciones entre este Cervantes nuestro y el Cervantes que nos quieren colocar por otro lado. Existían personajes de aquella época que están relacionados totalmente con Cervantes y con sus personajes del Quijote. Y además había importantes personajes, como el caso de don Rodrigo Ordóñez de Villaseñor, abogado del Santo Oficio de la Inquisición, abogado en los Reales Consejos, o sea, no un cualquiera, que siempre que pasaba por esa plaza de Cervantes, por ese posible lugar de nacimiento de Cervantes, a su pasante, a sus ayudantes, les decía: aquí es donde nació realmente Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Esta tradición es antes que encontrar la partida. Y estamos hablando del siglo XVII, es decir, al poco, o sea, coetáneos más o menos con Miguel de Cervantes, con la vida de Miguel de Cervantes. Hablábamos antes de la charla con Luis Miguel, fijaos lo que sería recibir aquí en Alcázar, cuando se recibiera una primera edición de ese Quijote, pues esa popularidad de decir: esto lo ha escrito un alcazareño, esto lo ha escrito ese, el que nació ahí. Esa tradición es tan de peso que luego ya a partir de encontrar la partida de bautismo del de Alcázar y de Alcalá, pues ya es donde ya viene la disputa. Pero esa tradición oral del siglo no existe en Alcalá, por supuesto, no existe en Alcalá, y creo que es muy importante ponerla en valor y ponerla en importancia para reclamar este Cervantes de Alcázar. Luis Miguel, me gustaría que entráramos un poquito en materia y me gustaría hablar de la partida de bautismo de Alcázar de San Juan. Pero no quiero hacer un versus todavía, eso va a llegar. Me gustaría, como si yo fuera un profano que acabo de llegar a Alcázar, me gustaría que me explicaras qué es lo que tenemos en la iglesia de Santa María. Pues en la iglesia de Santa María hay un primer libro de bautismo, y en ese libro, que era donde se recogía a los niños bautizados, no los de nacimiento, porque como bien hemos dicho antes, no existía la partida todavía de nacimiento, sino la partida de bautismo. Allí se encontró Nasarre, buscando también el origen del autor del Quijote, casi por imposición, porque aquí en España se había dejado de leer el Quijote, y son los románticos alemanes e ingleses los que
se dan cuenta de que el Quijote no es una mera novela, sino que es un gran libro de humanidades. Empiezan a leerlo, releerlo, lo quieren, incluso aprenden, en algún caso, el castellano para leerlo en castellano. Y bueno, pues hay un varón, el barón Carteret, un noble inglés que quiere hacer una edición en Londres en castellano y quiere que la biografía del autor integre esa edición de lujo. No se sabía nada, no, se había perdido hasta la tradición que nos comentaba Ángel. Y bueno, pues encarga a su bibliotecario, o sea, encarga una biografía a un valenciano, a Mayans, que realmente Mayans, como no tiene ninguna idea, hace una biografía y dice: Cervantes nace en Madrid, que es como viene en esa edición inglesa. ¿Me quieres decir que estamos en el siglo XVII? No, estamos en 1737. ¿Siglo XVIII? Siglo XVIII, Siglo y no XVIII. tenemos ni la menor idea de dónde nació ni de quién fue Cervantes. En 1737 no se sabía dónde, bueno, no se sabía dónde nació, no se sabía quién era Miguel de Cervantes. En España se había dejado de leer, como siempre nos pasa, de leer este libro, y tienen que ser los ingleses los que nos levanten la mano y digan: ¿quién ha escrito esta maravilla? Y bueno, pues este encargo sale fallido porque, bueno, no tiene más remedio que, según los prólogos y lo que Cervantes habla de sí mismo, Mayans cree que nace en Madrid. Sin embargo, el rey Felipe Fernando VII encarga a su bibliotecario, no es cierto, si es el duque de Híjar el que le encarga al bibliotecario del rey, a Nasarre, que busque por la Mancha a ver si encuentra al autor del Quijote. Empieza en Villarrubia de los Ojos, porque el duque era propietario, era el señor de Villarrubia de los Ojos. Empieza a buscar en Villarrubia, va pasando por localidades y llega al Alcázar de San Juan. En este libro que localiza, pues encuentra en 1748, encuentra una partida que dice así. Dice: en 9 días del mes de noviembre de 1558 bautizó el reverendo señor Alonso Díaz Pajares, un hijo de Blas de Cervantes Saavedra, aquí el interés de que aparece el apellido Saavedra, y de Catalina López, que le puso de nombre Miguel. Fue su padrino de Pila Melchor, de Ortega, acompañados, bueno, los testigos, ¿verdad? Y de su puño y letra la tradición también dice de que es Nasarre el que en el lateral, en el margen de esta partida, dice: este es el autor de la historia de Don Quijote. Como repito, Nasarre no era un cualquiera, porque al año siguiente localiza la partida de defunción de Miguel de Cervantes en Madrid. O sea, no es un cualquiera. Nasarre, y se le ha intentado denostar siempre. Nasarre no es un cualquiera, pero desprestigiado, sí, por la oficialidad desde hace muchos años. Sí, desde casi el principio a Nasarre se le persiguió, ¿no? Como que realmente para Nasarre estaba mejor escrito el Quijote de Avellaneda que el Quijote de Cervantes. Bueno, ya empezaron los cervantistas pues a ir intentaron la murmuración. Me consta que hace un par de años hay algún escritor cervantista, no sé llamarlo, no recuerdo el nombre ni tampoco me interesa mucho, pero es que lo seguía desprestigiando justamente por eso, porque defendía de que el Quijote de Avellaneda era mucho mejor que la segunda parte de... Bueno, es que ahí todavía, o sea, sigue habiendo filólogos que realmente, y es cierto, de que hay el Quijote de Avellaneda está muy bien escrito. O sea, lo ha escrito un buen escritor, que fue lo que, obviamente, gracias al Quijote de Avellaneda, pues tenemos la segunda parte del Quijote, porque fue lo que le espoleó a Cervantes a decir que la segunda parte no es de este señor, que la segunda parte es mía. Por eso tenemos... Pero el Quijote de Avellaneda está muy bien escrito, ¿eh?
Tengo entendido que se dice o se piensa que este tal Avellaneda, que es un seudónimo, pudo haber sido Lope de Vega. Tú, como especialista, ¿qué? Bueno, hay mucha teoría sobre eso, porque realmente no hay una evidencia de que fuera Lope de Vega, pero si fue Lope de Vega, como si no lo fue, era uno de los grandes escritores del siglo de oro, el que escribió el Quijote de Avellaneda. Yo soy muy simple, ya me conocéis. O sea, mi mujer me llama muchas veces el doctor Liendre. ¿Sabéis lo que significa? El doctor Liendre es del que nada sabe y mucho entiende, ¿vale? O del que todo sabe y no lo entiende, o algo así. ¿Vale? Y a mí mi mujer me lo dice, y yo pues agacho las orejas y oye, mira, pues soy el doctor Liendre. ¿Sabéis que hay una serie en televisión española justamente que plantea esa posibilidad de que fue Lope de Vega el escritor de Avellaneda? Ni idea. Sí, pues rebuscar un poquito por Google, por internet, que eso seguro que hay una serie además de las últimas, estamos hablando de 2019, 2020, que plantean esa opción. Sí, es una teoría que han planteado muchos filólogos por las formas de escribir. Al final, pues hay un paralelismo importante en la forma de escribir de Lope a la forma en la que está escrita el Avellaneda. Hay otros filólogos que dicen que no, que es imposible. Entonces, ni los propios filólogos se ponen, porque quedó como muy oculto y sigue tan oculto como que hoy no se tiene la evidencia de quién pudo ser un socio nuestro, cree que sabe quién es, ¿no? Y eso tiene otro nombre, pero bueno, Lope de Vega pudo haber escrito. De todas formas, para hacer o influir en que se escribiese. Para hacer un rollo Sálvame, ¿me confirmáis que Lope de Vega y Cervantes no tenían buena relación? Hombre, había pique entre Lope y Cervantes, eso está más que documentado, ¿no? Entonces no sería malo, o raro, pero mejor dicho, que ante el éxito de la primera parte, Lope, que era el gran autor, reconocidísimo en vida, ¿no? En su momento, diga, pero bueno, este tal Cervantes me va a quitar ahora la fama con esta novela de caballerías. Y quizá Cervantes, rara, envidioso por no ser tan buen dramaturgo como Lope de Vega. Escribió prosa. Bueno, puede ser, quién sabe. La cosa es que no sería una teoría descartable que ante la, digamos, de decir quién es este que está escribiendo esta novela, el propio Lope, bajo el seudónimo de Avellaneda, dijera, vamos a hacer una segunda parte mejor que la suya. Y luego Cervantes evidentemente responde, dice, no, el padre de Don Quijote soy yo. Y luego, ¿qué hace al final del Quijote? Spoiler, si no lo habéis leído, habéis tenido muchos siglos para hacerlo. Cervantes mata al Quijote al final de la segunda parte para que evitar. Nadie vuelva a sacar los huesos polvorientos, algo así, dice, y lo dejan en paz ya, ¿no? No se llevaban nada bien, porque, a ver, Lope escribía una obra de teatro cada 2 días. Lope era un genio. Lope escribía y vendía. Llenaba todas las corralas, llenaba todos los teatros. Y Cervantes... Cervantes quería ser autor de teatro, pero quien vendía teatro era Lope. Pero Cervantes tenía la mala costumbre de comer y que tenía que vivir en una casa y que su familia comía y dormía y tuvo que buscarse la vida. De ahí no me cabe la menor duda que ingenia el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tuvo que hacer algo distinto a lo que hacía Lope sin probar. No hay una probatura de Cervantes. Cervantes escribe de una la primera parte del Quijote y lo vende muy bien. Y eso no le hizo gracia a Lope, porque poco o mucho algo le quitó de perrillas. Y eso a Lope no le gustaba que le quitaran ni una perrilla. Dejarme que entre en materia, y esta pregunta es para todos, ¿eh? Aquí ya participar todos los que queráis. Hay muchos cervantistas alcazareños, como Ángel Ligero Móstoles, Manuel Rubio, padre e hijo, Francisco Saludador, Rafael Mazuecos, Ángel Serrano, Luis Miguel Román Alhambra, que han centrado parte de su vida, o gran parte de su vida, en el estudio tanto de Cervantes como del Quijote, ¿vale? Ya hablaremos de la biografía en un momento, no vamos a tardar, pero me gustaría que me dierais una opinión vosotros ahora mismo. Si hiciéramos un versus de las partidas de bautismo, tanto de Alcázar como de Alcalá, ¿os atreveríais a hacerme un versus? Sí.
Venga, pues dale. Está claro que hay dos partidas de bautismo de dos personas distintas que se llaman Miguel de Cervantes o Miguel Cervantes. Pero solamente en una de las partidas este Miguel se llama Cervantes Saavedra. Eso no quiere decir que una partida sea falsa o la otra no. O sea, es decir, no quiere decir que una de las dos partidas sean falsas. O sea, tenemos dos partidas de bautismo auténticas que certifican el bautismo de Miguel de Cervantes, pero solamente uno de estos dos pudo ser el autor del Quijote, ¿no? Es cierto, pero cuando surge la alcalaína, hay muchos que juzgan la partida de Alcázar como falsa. Sí, sí, se dijo. O sea, que la crítica fue furibunda. Gracias a que luego se demostró que hubo dos Cervantes en Lepanto, empieza a creerse... Que llegaremos a eso. Pero que eso de que las dos son buenas, hay gente que no lo aceptó en su momento y demás, y la perjudicada fue la de Alcázar. Sí, sí, se dijo que la de Alcázar era una burda falsificación, ¿no? Que estaba escrita con letra que no correspondía a la época, etcétera, etcétera. Pero, por suerte, si tú vas al archivo parroquial de Alcázar de San Juan y solicitas ver la partida bautismal y te la ponen delante de ti, es evidente que es un documento auténtico que certifica un bautismo real que ocurrió y que no está puesta allí sola, no es un papel suelto que apareció, no, forma parte de un libro de bautismos que tiene páginas delante, tiene páginas detrás y todas están escritas con la misma letra, el mismo párroco, etc. Es una partida real que certifica el bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, en Alcalá se bautiza un hijo de Rodrigo Cervantes Rodrigo. y Catalina y Leonor de Cortinas. Leonor de Cortinas. Por tanto, si somos fieles a lo que dice el documento, aquí tenemos a un hijo de Blas de Cervantes Saavedra López, que sería Miguel de Cervantes Saavedra y López, y en Alcalá tendríamos a Miguel de Cervantes Cortinas. Entonces, pues bueno, yo ahí lo dejo. Oye, Da que pensar el dato. Hay alguien que dice que en la partida de Alcalá no pone Cervantes, sino que pone Caravantes. No, pues es que no lo dice nadie, es lo que pone. O sea, lo que pone, Es lo que pone, ¿no, Luis? Lo que pone la partida de bautismo no pone tampoco que se llame Miguel. Hay una poco fe del nombre que más bien es un Juan que un Miguel. Y bueno, pero bueno, eso puede ser que sea el escribano el que llegara ahí. Pero sobre estas dos partidas, os quería... Antes has comentado, Javier, el nombre del padre Sarmiento. El padre Sarmiento es... quiero hacer la introducción aquí, que la primera partida que se encuentra de un Miguel de Cervantes es la de aquí, la de Alcázar de San Juan, que se encuentra en 1748. Durante un tiempo, hasta que el padre Sarmiento encuentra la topografía general de Argel, en la que aparece un cautivo natural de Alcalá de Henares, es el padre Sarmiento, benedictino, que no podía salir de su convento, el que le pone en bandeja a Montiano de que pueda ir a localizar la partida de Alcalá, que se encuentra en 1752-53. Por lo tanto, durante unos años, la única partida que existió es la de Alcázar de San Juan. Al padre Sarmiento, hoy, si tuviéramos WhatsApp, haríamos unas fotografías de las dos partidas y se la enviaríamos. Si tuviera WhatsApp, padre Sarmiento. Claro. Pero no tenía. Entonces el padre Sarmiento solicita a ambos párrocos unas certificaciones, que lo tiene él en su libro, y en el librito certifica cada uno de los párrocos lo que pone en sus partidas, y es el propio Sarmiento el que certifica que las dos partidas son válidas. O sea, no ha sido la murmuración y haciendo sangre contra la partida de Alcázar, ha sido posterior. Es el propio Sarmiento el que dice, son dos niños, se llaman igual. Él se inclina por el alcalaíno porque está claro. Hay una fecha exacta, que volveremos a ella, que es Lepanto. Claro. Cervantes está en Lepanto. Si el alcazareño está en Lepanto, tendría 11 años, 12 años, y el alcalaíno tendría 21. Por la diferencia de edad de 1547 a 1558.
esos 11 años. Dice el padre Sarmiento, el único que podría haber estado combatiendo en Lepanto de los dos sería el alcalaíno. No dice que fuese falsa ninguna de las dos, al contrario, él certifica. Sí, pero este dato de la fecha, de que el Cervantes de Alcázar no pudo estar en Lepanto, ¿por qué no? O sea, se le juzga demasiado joven como para luchar en la batalla. Pero es que acaso no iban en aquel momento niños o jóvenes o pajes de corta edad a las batallas, era lo más normal, ¿no? Entonces, el decir que Cervantes era demasiado joven para estar en Lepanto es un argumento, a mi juicio, de poco peso. O sea, que porque puedo estar allí combatiendo como soldado o puedo estar simplemente como llevándole paje. el botijo a los soldados que estaban Claro. Un combatiendo. chaval de 12 años podía estar en Lepanto no como soldado, Sin problema. pero sí como ayudante o... ¿Sí? Sí, sí. Sí. Además, yo voy a meter el dedo en la llaga en otra historia. Si ahí el problema es que era demasiado joven para ir a Lepanto y demás, cuando se casa con Catalina Salazar, el Cervantes que se casa, Catalina Salazar tenía 18, 19 añitos, el Cervantes de Alcázar tenía 26 años, un matrimonio más o menos. El de Alcalá tendría 36, 37 años. Puede ser, puede ser. Quiero decir que si buscamos la chicha en cuanto a la batalla, de lo otro no se habla. O Yo, sea, mirar, Dime. cuando llega esta discusión, siempre digo lo mismo. Yo no discuto. Discutir con Cervantes. Y se pone la gente, ¿cómo? Digo, sí. Cogeros esta noche un Quijote, iros al capítulo 51 de la primera parte y Miguel de Cervantes escribe: en esta razón vino a nuestro pueblo un Vicente de la Rosa, hijo de un pobre labrador, bla, 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 bla. Dice, venía de las Italias y de otras diversas partes de ser soldado. Llevóle de nuestro lugar, siendo muchacho de hasta 12 años, un capitán que con su compañía por allí acertó a pasar. El propio Cervantes en el Quijote habla de un muchacho que vuelve a su pueblo habiendo sido soldado y que se había ido a servir con un capitán a las Italias con la edad de 12 años. ¿Con qué edad habría llegado el amigo Miguel, el Miguelito de aquí, a Lepanto? 12 años. Son 12 años, coinciden las fechas. Es que- Por eso digo, yo no discutir con Cervantes. Oye, ¿y me podéis hablar de la época de Cervantes cuando estudió en Toledo? Bueno, eso creo que Mi carísimo y el tema de, con Lope de Hoyos. de los estudios de López de Hoyos. Vamos a ver. La visión alcalaína, López de Hoyos estaba en Alcalá, y entonces qué mejor manera de hacer más fuerza de que Cervantes era de Alcalá es que estudió con López de Hoyos. Cosa que no hay ningún... Sí, pero según la oficialidad, un tío de 21 años. Claro, y encima ya con una capacidad... Entonces, pero ahí, vamos, Luis Miguel, hablábamos antes del WhatsApp también, porque resulta que uno de los poemas que escribe con la muerte de la reina, hay un documento que justifica que ese Cervantes alcalaíno no estaba en Alcalá de Henares en ese momento, estaba en Bruselas, ¿era? O... Sí. El Miguel de Cervantes alcalaíno, en 1567, que es cuando muere la reina Isabel de Valois, que es donde encargan al estudio de la villa hacer los epitafios, o sea, que se encargue de decorar el lugar donde iba a ser expuesta la reina antes de ser enterrada, pues se lo encargan lógicamente, el estudio de la villa es gratis, o sea, se lo encargan gratis al rector, que es López de Hoyos. En esa época que muere la reina, el Miguel de Cervantes está con su hermano Rodrigo en Bruselas de camino a Madrid. Por lo tanto, no pudo escribir esos poemas que López de Hoyos llamó de su caro
y amado discípulo. El caro y amado discípulo que tuvo López de Hoyos podía tener entre 10 y 15 años en esa época, que era lo que tenía el alcazareño, pero el alcalaíno, el año que muere la reina, tendría 21. Es imposible, de toda imposibilidad, que el alcalaíno estuviera en Madrid, porque estaba en Bruselas. Vale. Está documentado, o sea, no hay... Vale, estamos hablando de o estamos intentando buscar la mentira, no la mentira, estamos intentando buscar la contra de la biografía oficial. Me consta que si hay una biografía oficial, nosotros tendremos una biografía alternativa, ¿cierto? Me gustaría que me hablarais de ella, ¿vale? Si Cervantes nació en Alcázar, pues... ¿de dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién fueron sus padres? Bueno, el padre lo hemos visto en esta partida de bautismo, con ese apellido Cervantes Saavedra. Vuelvo a incidir en que si se buscan las cosquillas, el de Alcalá no aparece el apellido Saavedra por ningún lado. ¿Forma de justificar esa ausencia de ese apellido? Pues que lo tendrían familiares por otro lado, o hay una teoría muy curiosa que yo alucino con ella, que viene de un dialecto árabe, en concreto de la palabra, disculparme, Saiz al-Bara, fijaos, Saiz al-Bara con Saavedra, y es que ese Saiz al-Bara significa brazo enfermo, y entonces ya está. El manco. Como Cervantes estaba manco debido a la batalla de Lepanto y demás, pues es un mote. No, el apellido Saavedra no es apellido, sino que es un mote que le ponen por por tener problemas en un brazo. Qué fácil es que aquí en Alcázar se encuentre el apellido, lo tenemos localizado, lo tenemos clave, no solo en Alcázar, en toda la comarca es un apellido bastante común en ese siglo XVI-XVII. El de Alcalá no, pero buscamos la artimaña para ver cómo lo hacemos cuadrar. Bueno, ante estos argumentos... O sea, esta teoría viene a decir que el autor del Quijote se llama Miguel de Cervantes Saavedra porque él mismo se puso una especie de sobrenombre que en un dialecto árabe de a saber dónde significa el manco. Efectivamente. O sea, venía a ser Miguel de Cervantes el manco. Hay dos opciones para que el alcalaíno tenga el Saavedra, o que lo coge de un familiar antiguo por ahí que no hay documentado, o que en vez de un apellido es un mote, es un apodo por esa falta en el brazo. Mientras lo fácil es el de Alcázar, que es Saavedra porque es Saavedra, porque su padre era Saavedra. Claro. Exactamente, es decir, porque hay que estar dando vueltas y vueltas a la búsqueda de un apellido cuando tienes una partida de bautismo auténtica que coincide en fecha, que coincide en entorno geográfico, porque se encuentra en el corazón de La Mancha, que es donde se desarrolla la obra cumbre de este autor, ¿no? En el que aparece literalmente como Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué hay que dar más vueltas para buscarle otra cuna a este autor? Y el problema no son esas vueltas, y ahora le voy a dar pie a Luis Miguel porque nos va a dar más información sobre esto. A mediados del siglo XX hubo un intento, quizás ya de cortar con esta disputa entre Alcalá y Alcázar, y se escribe una gran biografía, escrita por el conquense Astrana Marín, titulada Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, con 1000 documentos hasta ahora inéditos. Y con esto parece ser que se concluye y se confirma de que Cervantes era de Alcalá. Bueno, pues esto no es cierto, los 1000 documentos, quiero decir que hay bastantes más. Y por desgracia, por casualidad o por intereses ocultos, algunos de esos documentos han estado desaparecidos más de 150 años. Y gracias a investigaciones como las que hace Luis Miguel, se van encontrando esos documentos y, bueno, pues van poniendo negro sobre el blanco de una realidad del Cervantes de Alcázar que estaba olvidada, que estaba abandonada y que no es tan inverosímil. A ver, no es inverosímil y se me ha venido también por la cabeza al gran Rubén Darío que antes hemos nombrado. Rubén Darío, este nicaragüense, príncipe de las letras, héroe de Nicaragua. Rubén Darío, cuando estuvo aquí en Alcázar y viendo la partida de bautismo que ya
había tenido muy mala fama y se trataba como de denostarla, de atacarla por todos los sitios. Pone una frase en un documento que publica, que cuando habla de la disputa entre Alcázar y Alcalá de Henares, dice Rubén Darío, dice, una batalla en que los cañones Maxim quedan sustituidos por razones de afolio. La razón la tiene Alcázar, la fuerza, los cañones, lo tiene Alcalá. Es cierto de que de Alcalá, del alcalaíno, han aparecido muchos documentos después de incluso Astrana Marín, muchos más, en los que pone el documento que hay que es natural de Alcalá de Henares. Sin embargo, del alcazareño no hay más documentos. Este niño se pierde. ¿Dónde va este niño? Se va a estudiar con López de Hoyos, se va después de López de Hoyos con Acquaviva, con el cardenal Acquaviva a Italia, como sabemos que está con Acquaviva, y de ahí se enrola con Lepanto, porque lo que está claro es que con Acquaviva no se fue con 21 añitos. No, evidentemente. Acquaviva no se llevó a un señor ya de 21 años que estaba ya metido de soldado. Se llevó a otra persona, y Acquaviva es una persona que tenía una biblioteca inmensa y que además tenía, becaba, como diríamos ahora, a niños o muchachos que despuntaban en las letras. Vaya por Dios, claro. El alcazareño es posible que después de escribir lo que escribe con López de Hoyos en octubre, en diciembre se va con Acquaviva a Italia. Es muy más que creíble. Y lo que no es creíble es que el alcalaíno estuviera con Acquaviva. Pero es que es así, que con Acquaviva hay un Miguel de Cervantes. Y es que resulta que hasta ahora siempre se ha dicho que el Cervantes de Alcázar era como demasiado joven para ser el autor del Quijote, pero es que yo creo que ahora lo que está pasando es que el Cervantes de Alcalá es demasiado mayor como para ser el autor del Quijote por todos estos detalles biográficos, ¿no? Su estancia con Acquaviva, claro, sus estudios. Tú te das cuenta que siempre hemos hablado de es que el que estuvo en Alcalá no puede ser el alcazareño. Es que en Alcalá estuvo es que en Lepanto estuvo el alcalaíno solo. Y bueno, os hemos contado que hay una Vas a entrar ahí ahora. Va a saltar ahí, ¿no? Vas a entrar. Pues continuaremos allí. A ver, yo y Ángel, veo que traes 2 tochos. Sí. Si queréis los leemos ahora aquí en voz alta. No es broma. Estos son 2 tochos escritos por Ángel Higuero Móstoles, cervantista. Sí. Creo que maltratado por la oficialidad. Y yo quiero hacerte una pregunta al respecto, porque tú me los enseñaste que los habías conseguido. Sí. Si no me equivoco, el trabajo de Ángel Higuero Móstoles se centró en buscar personajes reales de Alcázar de San Juan que fueron la inspiración de Cervantes a la hora de escribir el Quijote. Sí, Ángel Higuero Móstoles, que no era alcazareño, pero vivió aquí muchos años, fue concejal y un gran estudioso de la obra de Cervantes y del propio personaje del Quijote, es probablemente el origen de este cervantismo alcazareño, ¿no? Publicó 2 grandes volúmenes, que son estos 2 que he traído aquí para que los veamos, ¿no? Entre el 91 y el 93. Y que es lo que publican estos volúmenes son más de 30 años de investigaciones en fuentes notariales, archivos parroquiales, archivos municipales, y plantea con mucha convicción que muchos personajes del Quijote encuentran su raíz, o al menos su inspiración, en personajes reales de Alcázar y su entorno. ¿Me estás diciendo que hay un alcazareño que se parece mucho, mucho a Don Quijote? No solamente un alcazareño que se parezca mucho a Don Quijote, sino que personajes que aparecen en el Quijote se parecen mucho a personajes reales rastreables en las fuentes documentales de Alcázar. Pues venga, dale, a ver, yo quiero conocer al Quijote alcazareño. Bueno, Higuero Móstoles plantea su teoría en base a
unos tres ejes principales, ¿no? El primero, y creo que coincide con Luis Miguel en ello, es que Cervantes presenta en el Quijote una mancha concreta y no abstracta. Es decir, aunque la historia de Don Quijote es una ficción, se desarrolla en un escenario real. Y Ligero arranca desmontando esta idea de la mancha genérica, defendiendo con documentación en la mano que el lugar de la mancha que menciona Cervantes no es una metáfora, sino una localidad concreta. Ligero, digamos que peca de moñigón, por hablar en plata, e identifica esa ciudad concreta con Alcázar de San Juan. Y en este tomo primero, que es el de aquí, en el que realiza un análisis minuciosos de los límites históricos y geográficos de esta mancha del siglo XVI. Por dar una cita literal suya, dice: el lugar de la mancha descrita por Cervantes no es una mancha genérica, sino una mancha concreta, Alcázar de San Juan, lo que hemos dicho antes. Entonces, este es el marco en el que él, digamos, la base geográfica en la que él sustenta su teoría. Luego se mete con los personajes y dice que son personajes reales que están dentro de una novela que habla de personas vivas en su momento, ¿no? Profundiza de forma antropológica en la obra y en los archivos y desde la documentación identifica personajes reales, pues como el licenciado Rueda, que podría esconder a un humanista de aquí, Pedro Simón, si no me equivoco. Luis Miguel me podría corregir si algún dato fallo, ¿no? Habla también de un tal Rodrigo Quijada. Curiosamente sabemos que el ingenioso Hidalgo se llamaba Quijada o Quejana o Quesada. Podría tener su origen, el apellido de Alonso Quijano, en este personaje, ¿no? Y luego también aparecen personajes como barberos, bachilleres, labradores, que están en testamentos, están en censos, en protocolos notariales, están en multiplicidad de documentos, ¿no? Otra cita, del tomo 2 en este caso: no eran tipos imaginarios, eran gente de carne y hueso, de la Plaza Santa Quiteria o de las ventas cercanas. Eso dice Ligero en su obra. Y luego no se le puede negar a la obra de Ligero el rigor documental y la batalla académica que ello le supuso posteriormente. Ángel Ligero no lanzó conjeturas. Yo pienso, yo creo, a mí me parece que... No, aplicó un método de investigación riguroso, cotejó fuentes primarias, comparó datos y presentó sus resultados en congresos y publicaciones reconocidas. Que eso, pues, de hecho, le llevó a enfrentarse a muchos silencios, muchas resistencias, incluso a burlas de sus contemporáneos por presentar una teoría que va en contra de la oficial. Claro. Pero una cosa muy curiosa es que Ángel Ligero jamás fue refutado en todos sus datos. Es decir, se le pudo dar más credibilidad, menos, pero nadie jamás refutó sus investigaciones. Vale. Yo quiero chicha, quiero un nombre. ¿Quién sería Don Quijote encarnado en un alcazareño? Miguel. Hay un personaje que es Alonso de Ayllón Gutiérrez de Quesada. Ahí quería llegar. Alonso, igual que el nombre de Don Quijote. Quesada, que como ya ha dicho Ángel, es ese apellido que se asemeja a Quijote, que además, por referencias, este alcazareño no tenía juicio y tiene la hacienda perdida, y que por si fuera poco en su testamento actuaron como albaceas Pedro de Cervantes y Antonio de Cervantes, que eran los hermanos de Blas Cervantes, es decir, los tíos de este Cervantes de Alcázar. Volvemos a lo mismo, muchas casualidades, o es que hay algo de una realidad consistente que por mucho tiempo se abandona, pero que está ahí. Y con esto han pasado los años, nuevos lugares han reclamado el nacimiento, pero tenemos un descubrimiento hace unos pocos años en el que, Luis, creo que estás metido. Sí, sí. Y en el que, bueno, me lo vas a contar tú, pero resulta que se confirma la existencia de dos Migueles. Me gustaría saber, Luis, perdón, me gustaría saber en qué consiste ese descubrimiento y, sobre todo, qué supone o qué debería suponer el descubrimiento de dos Migueles. Un minuto antes de contestar. Alonso de Ayllón vivía en una casa. En esa casa que era de su abuelo, de su bisabuelo. En esa casa su bisabuelo tuvo un hijo que se llamaba Pedro Barba, y Pedro Barba, en el Quijote, dice Cervantes que, lo dice él
habla en primera persona Don Quijote, de que viene por línea directa de Pedro Barba. Pedro Barba es un personaje real que vive en la misma casa de Aillón, que perdió el juicio, y la casa que todos sabemos que está en la calle San José, la parte de atrás de aquella antigua casa daba al campo. Tenía un portón y daba al campo. Simplemente era como un... Como la casa de Don Quijote, ¿no? Que nos dice que Para- sale al como- campo por la puerta falsa. ¿Y dónde está Para esa hacer sus casa? salidas. ¿Dónde está esta casa que estamos hablando? De la casa donde dice la tradición que vivió, que nació Miguel de Cervantes. Escasos 50 metros. Escasos 50 metros de la casa natal de Miguel de Cervantes de Alcázar, ¿no? Estas dos En casas. la Plaza Cervantes, ¿verdad? Mirad, en el 2016 hay una exposición en Simancas en el que se expone toda la documentación existente en los archivos españoles, se expone por primera vez todos los documentos de Cervantes juntos. Y se da como bombo y platillo de que se va a exponer por primera vez un documento que nunca había sido expuesto, que es donde se documenta, donde aparece un Miguel de Cervantes que está herido todavía en el mes de marzo de 1572 en el hospital de Mesina, en Sicilia, y que al que don Juan de Austria le aporta un dinero por las heridas que había sufrido en la batalla, igual que a otros 400 valerosos cristianos. Bueno, pues es un documento en el que también había una tarjeta que lo curioso, según los comisarios, era de que ese documento contenía a otro Miguel de Cervantes, pero decía expresamente la tarjeta: este segundo Miguel de Cervantes es uno de los 13 valerosos cristianos que se hacen con una galera turca y la traen a Mesina. Bueno, pues así era como constaba. Había un Miguel de Cervantes, pero que había en el documento otro Miguel de Cervantes, pero que no tiene nada que ver con Lepanto. Bueno, pues me vi esa exposición, me llamó mucho la atención y pedí el documento. Pedí el documento a Simancas y, pues bueno, recibí en casa ese documento completo y, bueno, pues me llamó la atención. A mí me fascina los nombres, intentar relacionarlos con el Quijote, intentar relacionarlos con el licenciado Vidriera, o sea, nombres que si Cervantes podía haber utilizado para ponerlos en... ¿verdad? Aparece en ese documento un Pedro de Bustamante, que aparece ya también en el Quijote. Leyendo este documento, veo el primer Cervantes con 20 ducados, sigo leyendo, y aparecen 13 cristianos que se hacen con una galera. Ahí esperaba yo encontrarme el segundo Cervantes, pero no está. No está dentro de estos 13 que se hacen con la galera. Tengo que seguir leyendo más abajo y es donde aparece un segundo Cervantes al que don Juan de Austria le da 22 escudos. Unas cifras más o menos similares. Coño, o sea, hay dos Migueles de Cervantes que han peleado en Lepanto, que los dos están heridos en marzo del 1572, y según dice la carta de don Juan de Austria a su hermano Felipe II, la mayoría de ellos se encuentran mancos. Vaya por Dios. Dos Migueles y dos Migueles heridos en Lepanto. En Lepanto, sí señores, hubo dos Migueles de Cervantes en Lepanto y los dos heridos y posiblemente los dos mancos. El escritor seguro. Claro. Y el otro, si uno es el escritor, el otro ¿quién era? El tema está en el que este documento se encontró y se guardó en un cajón, se conoce desde el siglo XVIII, siglo XIX, y ha estado guardado 167 años en un cajón.
no está disponible En la en web. pares. No está disponible, todos conocéis, en el portal de archivos. No está disponible. Nadie puede leer este documento. Bueno, yo tuve la gran suerte que pagando 7 euros me lo mandaron a casa. Eso sí que es suerte. Mucha. O sea que para rizar el rizo tenemos dos Miguel de Cervantes que luchan en la batalla de Lepanto y ambos están mancos y posiblemente comparten hospital. Posiblemente no, Sí. compartían hospital en Mesina. Y yo lo que me pregunto es qué debería de suponer la confirmación de que existieron dos Migueles a la hora de reabrir el debate. ¿Qué debería de suponer? O sea, ¿lo dejamos estar? ¿Deberíamos de hacer fuerza? ¿Debería de abrirse el debate del nacimiento de Cervantes en Alcalá? Sí, pero si Don Quijote luchó contra molinos creyendo que eran gigantes, ya os digo que esta batalla es luchar contra gigantes, ¿eh? Es luchar Sí. contra esos cañones Maxim Eso que es. en 1905 nos decía Rubén Darío. Es complicado, ¿eh? O sea, lo que está claro es que con López, con el maestro López, no estudia el alcalaíno, estudia otro niño de 10 años. ¿Quién era? No lo sabemos. Pero no es el alcalaíno. O sea, hay datos que no coinciden con el alcalaíno. Entonces, abrir... hombre, a mí sí que me gustaría, Javier, de que apareciera algún documento. Algún Irrefutable. documento nuevo, algún documento que diera ese espaldarazo a que tanto la comunidad académica, precisamente de Castilla-La Mancha, y la política manchega, no hablo de la política alcazareña o la política manchega, tomaran, o sea, nos ayudaran a esta gran pelea, que es una pelea de gigantes. O sea, lo que se enfrenta, Sí. nos enfrentamos es ante multitud de documentos del alcalaíno que los alcazareños no tenemos. Claro. Luis, Ángel, se nos acaba el tiempo. Yo solo quiero que me contestéis sí o no. ¿Creéis que tenemos motivos suficientes para reabrir un debate sobre el nacimiento de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares o en Alcázar? Totalmente sí, y creo que es muy necesario. Yo creo que sí, sin duda, y el debate para mí no está cerrado. Lo que hay que hacer es darle más fuerza a este debate, seguir preguntándonos por este tema. Sí, sí, no me cabe duda. Tenemos que seguir generando esta gran duda entre biografías que no coinciden con el alcalaíno y sí coinciden con el alcazareño. Y bueno, para mí la gran espera de que aparezca un documento, porque al final la investigación académica, la investigación con fuerza, es una investigación científica, y esta científica se hace con documentación. Y yo digo, estamos rodeados, ahora mismo tenemos aquí unas 500, 600, 800, casi 1000 personas aquí disfrutando de la Burger Cup. Sí, y oye, están a lo suyo. Hay que entenderlo, están a lo suyo. Ahora yo lo que quiero saber es, ¿qué necesitamos, qué ayuda necesitamos por parte de la administración, por parte del colectivo intelectual, para que podamos afrontar este tema en un sitio serio y que se nos plantee como una opción seria? Yo creo que el asunto aquí es que estamos luchando contra algo tan fuerte y tan poderoso y tan inamovible como la Universidad de Alcalá. Por tanto, todo lo que podamos decir, todo lo que podamos investigar, todo lo que podamos descubrir y presentar no va a tener más recorrido que el que tenga hasta toparse con Alcalá, porque no tenemos el respaldo de otra universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta hace 30 o 40 años en Castilla-La Mancha no había una universidad, pero a día de hoy contamos con la Universidad de Castilla-La Mancha. Para mí debería ser esta universidad, nuestra universidad, la que coja la bandera de esta reclamación, o al menos de esta duda, y con ese respaldo científico y académico presentar los datos que tampoco hay que buscarlos muchos, los datos que están encontrados, están buscados no solo por Ligero, por Luis Miguel, por tantos y por tantos. Coger esto, tomárselo en serio y para adelante. Eso es lo que creo yo que debería ocurrir.
Y además de eso, creo que quizás otro primer paso importante es creérnoslo. Porque debido a que tantos nos, y pues ya cuento una anécdota. En la Academia de Herencia, en la que trabajo, hace unos años, dos chavales estudiando el bachillerato internacional, precisamente en el Miguel de Cervantes de aquí, pues una tarde iban riéndose y digo, ¿qué os pasa? Dicen, nada, esto es de Alcázar, que dicen que Cervantes es de allí. Y bueno, pues, yo les dije, digo, pues es posible, no os riáis. Pues eso hay que creérnoslo y hay que debatir, aunque como decía Luis Miguel, el propio Cervantes nos da muchas razones para creernos que sí que puede ser el de aquí. Pero por lo menos que nuestras dudas nos las creamos y que podamos mantener ese debate abierto, porque si no estamos solos. Sí, no, estoy totalmente... nos lo tenemos que creer. Decía nuestro gran Rafael Mazuecos, ¿verdad? Ya, a mi Alcázar indiferente. ¿Cuánto de indiferentes somos los alcazareños? También indiferentes hasta que no te hacen cosquillas. Cuando te hacen cosquillas es cuando saltas. Esa frase de a mi Alcázar indiferente, ¿no? Este Alcázar tan indiferente. Ya lo decía Mazuecos, qué gran Mazuecos, ¿verdad? Bueno, pues todo es, nos tenemos que creer que es posible que el niño que nació, que se bautizó aquí, que es posible que pudo haber escrito el Quijote porque describió el paisaje y el paisanaje en el Quijote. Un asturiano no puede escribir en el siglo XVII y hasta incluso un alcalaíno no puede describir la Mancha, no puede describir al manchego como lo describe el autor del Quijote. Para mí esa es la gran fuerza que, y bueno, es creérnoslo. Yo lo que sé es que esto, y se ve, esto es una pelea contra los molinos, ¿vale? A los cuatro lo digo, es una pelea contra los molinos. Porque lo primero que hay que convencer al propio alcazareño de que Cervantes nació aquí. Y por lo menos hacer que se interese. Y eso es algo arduo y difícil. Algo que estamos viendo. Yo solo puedo agradeceros por haber estado conmigo esta noche. Luis, ya lo sabes, un placer tenerte aquí conmigo. Un placer estar con vosotros. Y además, oliendo, ¿verdad? Oliendo como huele. Oliendo como huele aquí, que os repito, el Quijote tiene mucha gastronomía y algunas veces lo hemos comentado, ¿no? Si estuviese aquí Don Quijote y Sancho... ¿Se comería Sancho una burger? Quijote creo que no, pero Sancho seguro que se come una burger. Sancho se metía dos. Una por hoy y otra por si acaso mañana no hay donde comerse una hamburguesa. Yo a Don Quijote lo veo más delicado. Don Quijote se comería una hamburguesa... Ay, Don Quijote. Don Quijote dudo que se comiera una hamburguesa. Sancho se comería las dos suyas y la de Don Quijote. No me cabe duda. Y más, ya os digo, con este olor que hay aquí, que bueno, acordaros de las bodas de Camacho cuando decía Sancho Panza, este olorcillo que viene entre este enramado, ¿no? Pues yo creo que esto es como una boda de Camacho ahora mismo. O sea, que Sancho Panza metería las manos hasta el codo, como dice Cervantes, y comería, vamos, se repasaría todo. Esto da para capítulo de la hora, de cómo el caballero y su escudero probaron una extraña vianda redonda, jugosa y envuelta en pan que algunos llamaban hamburguesa. Algo así. ¿Ya? ¿Sí? Da para capítulo del Quijote, ¿no? Venga, va, pues vamos. Chicos, muchísimas gracias. Ángel Fontecha, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros y al público. Gracias. Ángel Javier Cárdenas, muchísimas gracias por estar aquí. A Luis, ti, ya lo sabéis. Oye, y esto no acaba, sí, venga, va. Ya dejamos de contaros el rollo. Un rollo que estoy seguro que cuando seáis un poquito más mayores, alguien vendrá de fuera a apretaros las tuercas y diréis, no, Cervantes nació en Alcázar. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Pero ahora lo que nos queda es un sorteo que hicimos dentro de un café con historia, que sorteamos unas tazas y unas hamburguesas. Y aquí viene el secretario y, cómo no, mi gran amigo Ismael.
Gracias, tío. Y bueno, creo que Habemos ganador. habemos ganador, tenemos 3 nombres porque hay 2 que por causas mayores han tenido que marchar. ¿Eh? Así que Madre ya mía. sabéis, los que os ha tocado, subir por favor. Venga, pues vamos a llamarlos, vamos a ver. Tengo aquí una… Me faltan gafas ya. Pilar Pilar está viniendo, Marcelo está viniendo y Chocano. y Chocano. Chocano sube. Tenemos otros 2 que se han tenido que marchar, normal. Llevan aquí desde las 7, los pobres bastante tienen ya con… A ver, Pilar, enhorabuena. aquí tienes tu taza y tu cena. Ojito que te llevas una taza oficial de un café con historia y eres la primera que se lleva la taza, así que enhorabuena. Gracias. Gracias a ti por Una cosa, participar. Pilar, ¿algo que decir? Muchas gracias. Cuidado, que aquí viene sorpresa. Si ¿eh? no te quedas sin cenar, ¿eh? Lleva el ticket de la burger y a lo mejor alguna tiene suerte y se lleva un billete de 50 pavos. ¿No? Efectivamente. Ah, vale. Siguiente. Marcelo, aquí tienes tu taza y tu hamburguesa. Enhorabuena y muchísimas gracias por participar, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Nada. ¿Y qué nos queda? Tú no eres Chocano, ¿eh? Bueno, ¿aquí hay enchufe o qué? ¿Qué pasa aquí? Tongo. ¿Aquí hay tongo o no? ¿Dónde está Chocano? Vengo en representación, venga. ¿Eres el notario o qué? Pues- Ahí tienes la cena de Chocano. Tenemos taza y Chocano, hamburguesa. cobarde. Ismael, de verdad, muchísimas gracias por darnos la oportunidad y… Muchas gracias, Ismael. Amigos, tenéis todo aquí al 100%. Todos los stands con las hamburguesas. Esto es una competición como Dios manda. Sí, señor. Pues venga, darle caña, probar todas las burgers y elegir al ganador. Y nada, que paséis una noche espectacular. Una noche cojonuda que voy a pasar cenando que tomas hambre que el perro un ciego. Nosotros nos vamos ya. Y oye, ¿tenemos algún evento más previsto para este verano? Sí, nosotros tenemos previsto algo para la Noche del Patrimonio y lo más cercano, pero que no es como con Café con Historia, lo tenemos en unas semanitas aquí al lado, ¿Cómo? ¿En la Plaza de Toros? en la Plaza de Toros, ¿Algo internacional? internacionalmente Venga, hablando. pues ya lo veremos. Y lo de la Noche del Patrimonio me mola. ¿A que sí? Amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias por aguantar venir. La charleta de esta noche y venga, a disfrutar y a comer mucha burger. Eso. Muchas gracias.